Las Mentes del Marketing Político, una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Los principales consultores políticos de habla hispana se dan cita uno a uno para compartir sus perspectivas, trayectorias y opiniones, así como su participación en campañas y gobiernos. Un espacio en el que queda al descubierto parte de los secretos que los han llevado a ser las mentes del marketing político. Bienvenidos una vez más a Las Mentes del Marketing Político. Estoy muy contenta de recibir en este capítulo a un consultor político especialista en ganar elecciones municipales y un firme creyente de que éstas se ganan en las calles. A lo largo de su experiencia se ha caracterizado por encontrar en cada ocasión soluciones enfocadas en obtener votos y no solo visibilidad. Desde sufragio y con la pasión que lo caracteriza, ha obtenido importantes triunfos para prácticamente todos los partidos políticos de México y por ello es considerado el consultor político más destacado de su generación. Iván Gamboa Song en Las Mentes del Marketing Político. Iván, qué gusto que nos acompañes a Las Mentes del Marketing Político. No, yo estoy encantado, Andy, de estar aquí contigo para hablar precisamente de este apasionantísimo tema. Sin duda, platícanos, las elecciones municipales, ¿por qué? Las campañas de presidencias municipales tienen su encanto, sin duda alguna, y la realidad que se vive en ellas es completamente diferente a la realidad que se vive en otros lugares. Y son particulares porque uno de los grandes temas de las campañas municipales es que quieres traer lo que viste en la campaña presidencial de un país, de otro continente, lo quieres traer a tu campaña municipal. Y eso, pues, no solo es una irresponsabilidad, más bien parece una tomada de pelo. En cuanto dices que son diferentes, entonces hay ciertas diferencias con una campaña a gobernador o presidencial con las municipales. Son completamente diferentes en sus lógicas, en su organización, en sus tiempos, en su cobertura mediática. Una campaña presidencial y una campaña a gobernador tienen espacios en los medios de comunicación, claro, importantes espacios. Incluso los que no somos de ese lugar estamos enterados de qué está pasando. También algunas presidencias municipales tienen una cobertura mediática importante y a veces no tanto, ¿no? Pero una cobertura mediática en los medios de comunicación, me refiero a radio y televisión. Pero no es el único tema que los hace diferentes. En una campaña presidencial tú marcas la agenda, eres responsable de la misma economía, eres responsable de hacer que los medios de comunicación, la sociedad, los opinólogos, los periódicos nacionales e internacionales cubran tu campaña. Y en una campaña principal eso es un cotorreo, eso no existe. En una campaña municipal hay 2 o 3 periódicos importantes, hay 2 o 3 estaciones de radio, de manera menor participas en ellos porque hoy está muy regulada su presencia en ellos. Y si tú pretendes hacer lo que hicieron en la campaña presidencial tal o en la campaña de gobernador tal, en tu municipio seguramente vas a tener un fracaso estrepitoso. Son diferentes porque en las marcas agenda en las campañas presidenciales y aquí en la campaña municipal lo que buscas es precisamente tener que la gente hable de ti en una conversación, sí, con un buen mensaje, pero sí, una claro, lógica completamente diferente y hay diversas variables. Yo soy de los que creo que en una campaña municipal hay 3 pequeñas campañas, una de esas 3 más grande que la otra, siempre dependiendo de la geografía en específico. ¿Cuáles son? Pero mira, la campaña principal es la campaña del candidato. Es la campaña de los discursos, de la agenda, en la que convergen el estilo, el tono de campaña, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, a dónde vas a ir, qué arrojan tus estudios de rentabilidad para ver dónde va el candidato y no. Y también la organización y el estilo del líder convergen muchísimo en una campaña principal. Totalmente. Hay muchas campañas donde solo se hace campaña presidencial, donde solo se hace campaña principal, donde la campaña de comunicación, que es la segunda campaña, y la campaña de tierra están llevadas con inercia. Y hay otras campañas donde es al revés, ¿no? Pero la campaña de comunicación es la segunda campaña dentro de esta gran campaña de presidencia municipal. Y la campaña de comunicación se trata precisamente de cómo le haces eco a la campaña principal. ¿Qué dice el candidato? ¿Qué propone el candidato? Que las propuestas no son tan relevantes de cierta manera en algunos aspectos. ¿Qué tienes en tus redes sociales? Que muchas veces se vive una ficción. Uno es el de la calle y otro es el de las redes sociales para bien o para mal. ¿Cómo tienes presencia en las bardas? En una campaña presidencial, pues sí tienes bardas, pero no son la parte más importante. Aquí tienen tienes un menor presupuesto que hay que cuidar, claro, la regulación. Y hoy sobre todo con la regulación.
Todavía en las campañas municipales muy en boga, muy vigentes, los jingles, el perifoneo, que no pase el bochito, ¡fum!, me echo la madre y entonces ya crean que con eso cubrieron la zona, sino que hay un trazado de ruta. Hay una lógica en la campaña de comunicación donde no solo es el mensaje como tal del candidato, sino donde cuelgas lonas, las carteleras, el canal de distribución de ese mensaje. Y la distribución de la papelería que haces, las pulseras. En una campaña municipal, si tú no tienes playeras, no hay campaña. Y en una campaña presidencial hay otra lógica completamente diferente. Y la tercera campaña es la campaña de tierra. Como los partidos, si es que lo tienen, que muchas veces está dañadísimas estas estructuras, movilizan a su voto. Yo soy de los que cree que aunque el partido sea fuerte y tenga una buena estructura, hay que crear redes de activismo adicionales, pequeños grupos de personas con un liderazgo claro que lleven a la gente a votar el día de la jornada electoral. Mencionas y dices la campaña territorial y en diversas ocasiones hemos escuchado que tú dices que las elecciones se ganan en las calles. Bueno, es un eufemismo, sin duda alguna. Las elecciones se ganan por un cúmulo de variables. Claro. Hay campañas donde la campaña principal te aporta una cantidad importantísima de votos, donde la campaña de comunicación otro tanto y donde la campaña de tierra y se hacen a lo mejor es un tercio cada uno, una función. Pero hay otras campañas que muchas veces en las campañas municipales así ocurre, donde el trabajo de tierra es fundamental y se lleva el 60, 70, 80%, con una campaña de comunicación muy mediana, con un candidato que prácticamente no hace campaña, una estructura o un modelo de trabajo territorial bien aceitado. Es caro hacerlo. Claro, por estas condiciones que nos platicas, claro, que hacen que obviamente pues todo el trabajo recaiga o tenga más fuerza en esta tercera. Y muchos dicen, yo voy a ganar en la tierra, no le voy a apostar tanto ni a la campaña principal ni a la campaña de comunicación, aunque obviamente en la campaña principal, y también en la campaña de tierra, en las diversas lógicas, converge de manera fundamental la oficina de atención ciudadana y cómo eres capaz de resolver las solicitudes de los ciudadanos, de los electores. Con todo esto que nos platicas, a veces da la impresión que los candidatos solo quieren visibilidad, que me vean. Y en esta lógica entiendo que hay otra parte. Y eso es uno de los errores más comunes que se comete, que las decisiones de la campaña política están enfocadas en ganar popularidad, en tener presencia en medios, y lo que realmente se requieren son votos. Todas las decisiones de campaña tienen que estar concentradas y enfocadas en obtener votos. ¿Cuántos votos me da determinada acción? Y en consecuencia es como decido si se hace o no se hace. ¿Y dónde están los votos, los estudios de rentabilidad? ¿En qué zonas me conviene? ¿En qué sección electoral me conviene estar, trabajar, ir, la agenda principal, la campaña de tierra? ¿En qué sección me conviene tener mucha presencia gráfica, bardas, lonas, carteles espectaculares? Aunque obviamente eso hoy en día es complicado por el tema de la regulación. El candidato, el luminoso reflector de los eventos abarrotados de simpatizantes, las entrevistas de televisión, de radio, la presencia en medios de comunicación, en las redes sociales, hoy sin duda alguna. Claro, ¿cuántos likes tuve? Hacen que el candidato se distraiga. Es un proceso, si bien no son 2, 3 días la campaña, es un proceso corto, 45 o 30 días de campaña, y siempre existe esa confusión de saber si lo que estoy haciendo es para obtener votos o solo me estoy haciendo bien. Las decisiones que no estén concentradas en obtener votos en una campaña política son unas pésimas decisiones. La campaña la gana el que obtiene un voto más que el adversario, y el gran reto que hoy tienen los candidatos está en tener una conjugación muy interesante en sus 3 campañas, en la campaña principal, en la campaña de medios y en la campaña de tierra, aportándole el porcentaje a cada una de estas áreas de la campaña para que sumen 100%, y que habrá casos donde la principal valdrá 10 y la de comunicación valdrá 30 y la de tierra valdrá 60 o viceversa. Pero sin duda, en la gran mayoría de los municipios, incluso de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, un porcentaje importantísimo de votos se obtienen precisamente con el trabajo territorial, con la capacidad que tú tengas de organizar a pequeños grupos de personas y llevarlos a la urna el día de la elección a través del modelo que se decida. Pero que tú efectivamente metas votos y que el día de la jornada electoral tú tengas una operación, un centro de control, los famosos taxis, los triciclos, las bicicletas, los coches de voluntarios, y que haya una toma de decisión operada con base a dónde estás metiendo votos el día de la jornada electoral. Un porcentaje importantísimo de votos en una campaña presidencial y en otras también, pero en específico en una municipal, se van a obtener precisamente de este andamiaje, de esta ingeniería, y que también tendrá mucho que ver cómo eres capaz de tú con tus RGs y tus RCs cuidar tus centros de votación, cuidar tus casillas, y que también defiendan como perros los votos que metiste el día de la jornada electoral a la urna. Ese es el gran reto hoy en suma que tienen los candidatos que quieren ser presidentes municipales. No hay sensación más horrible
que le puede pasar a un candidato, a su familia, a su equipo, que perder una elección. Y eso se evita precisamente entendiendo la realidad del contexto y operando en torno a estas diversas variables. Sin duda. Iván, qué interesante todo lo que nos platicas. Nos dejas una tarea sumamente importante de conseguir el voto más, el uno más. Uno más. Iván, muchas gracias por acompañarnos a las mentes del marketing político. Encantado de estar contigo, Andy. Muchas gracias a ti. Esta fue una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Derechos Reservados, México 2017. Más capítulos en www.lasmentes.centromktpolitico.com.